Bienvenidos a su clase de razonamiento crítico. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente interesante y fundamental, la hermenéutica. Quiero comenzar planteándoles una pregunta. ¿Cómo interpretamos los textos, los símbolos o los fenómenos culturales que nos rodean? La respuesta a esta pregunta nos llevará al concepto de hermenéutica, un enfoque que no solo busca interpretar, sino también comprender profundamente el significado de lo que observamos y experimentamos. Ahora bien, antes de entrar en detalle, definamos qué es la hermenéutica. La herméutica es un enfoque filosófico y metodológico que se centra en la interpretación y la comprensión. El término tiene sus raíces en la mitología griega. Proviene de Hermes, el mensajero de los dioses, quien estaba encargado de comunicar e interpretar mensajes divinos. Hoy en día, la hermenéutica ha evolucionado y se utiliza en diversos campos como la filosofía, el derecho y las ciencias sociales. Su propósito principal es desentrañar los significados profundos detrás de textos, símbolos y fenómenos, siempre teniendo en cuenta que el contexto y la subjetividad del intérprete influyen en este proceso de comprensión. Entendido esto, ahora exploraremos brevemente la evolución histórica de la hermenéutica para comprender cómo ha llegado a ser lo que conocemos hoy. Esta evolución se divide en varias etapas clave, desde la antigüedad hasta la actualidad. Veámoslos por una a una. Antigua Grecia. En primer lugar, la hermenéutica surgió en la antigua Grecia enfocándose en la interpretación de textos sagrados y oráculos. Aquí destacan Platón, quien en sus diálogos introdujo el diálogo como método de interpretación, Aristóteles, que en De Interpretación analizó la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Filosofía medieval. Más adelante, en la Edad Media, la hermenéutica se centró en interpretar textos religiosos, principalmente la Biblia. Entre los pensadores destacados de esta etapa tenemos San Agustín, quien de doctrina cristiana estableció principios hermenéuticos fundamentales. Santo Tomás de Aquino, que en Suma Teológica combinó la interpretación teológica con un enfoque racional. Renacimiento y Reforma Protestante. Con el Renacimiento el interés por la interpretación textual resurgió, y la Reforma Protestante fortaleció este enfoque. Por ejemplo, Martín Lutero, con su obra Discurso de la Libertad Cristiana, promovió una interpretación directa de la Biblia. Juan Calvino, que en Institución de la Religión Cristiana planteó principios teológicos y hermenéuticos sólidos. Siglo XIX. En el siglo XIX la hermenéutica se expandió hacia campos más amplios. Dos figuras claves son Friedrich Schleiermacher, considerado el padre de la hermenéutica moderna, con su obra Hermenéutica General y Particular, en la que enfatizó la interpretación individual. Wilhelm Dilthey, que en Introducción a las Ciencias del Espíritu utilizó la hermenéutica para analizar la experiencia humana y los textos históricos. Siglo XX. En el siglo XX la hermenéutica alcanzó un nivel avanzado, con filósofos como Hans-Georg Gadamer, quien en Verdad y Método introdujo la idea de la fusión de horizontes, destacando cómo el presente y el pasado se encuentran en el proceso de interpretación. Pablo Ricoeur, que en el conflicto de las interpretaciones y tiempo y narración amplió el análisis hermenéutico hacia los textos simbólicos y narrativos. Por último, en la actualidad, la hermenéutica se aplica a fenómenos culturales y sociales, además de los textos literarios. Entre los pensadores contemporáneos destacan Jürgen Habermas, quien en conocimiento e interés vinculó la hermenéutica con la teoría crítica, Gianni Valentino, con el fin de la modernidad, quien exploró su relación con el postmodernismo. Antes de cerrar, recordemos algunos de los principales filósofos y sus contribuciones. Platón y su obra Diálogos. Aristóteles con su obra de Interpretación. San Agustín y de Doctrina Cristiana. Santo Tomás de Aquino con Suma Teológica. Martín Lutero y su obra Discurso de la Libertad Cristiana. Friedrich Schleiermacher y la Hermenéutica General y Particular. Hans-Georg Gadamer con La Verdad y Método. Paul Ricoeur y el conflicto de las interpretaciones. En conclusión, la hermenéutica es una herramienta poderosa para interpretar y comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Desde sus raíces en la antigua Grecia hasta su aplicación contemporánea, ha demostrado ser un enfoque versátil y esencial. Gracias a la hermenéutica podemos analizar fenómenos, textos y experiencias humanas desde una perspectiva crítica y enriquecedora. Espero que esta clase haya despertado su curiosidad por este fascinante tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra próxima clase de razonamiento crítico.